Damos la bienvenida al doctor Franklin Buccelli. Él es un gestor ambiental, director del Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental. Desde la semana pasada, doctor Buccelli, hemos recibido quejas, transmitimos también un reportaje de ciudadanos comprometidos, preocupados por la zona del Cajas. Hay una fuerte contaminación. Nuevamente, acciones antrópicas atentan contra este paraíso natural. Quisiéramos conocer su punto de vista. Muy buenos días, mi estimado Gustavo, y un cordial saludo también a la distinguida audiencia de Antena 1. Sí, efectivamente, con bastante preocupación y sobre todo indignación, he estado recorriendo justamente el fin de semana en función de que se me había contactado por parte de técnicos de etapa y guardaparques del Parque Nacional sobre una serie de acciones que se venían desarrollando, sobre todo en la altura del kilómetro 22, en el sector de Chorreras, y en el kilómetro 34 al ingreso de Patul. Y efectivamente, con gran sorpresa y malestar, le manifiesto que justamente en el sector de Dos Chorreras hay un desbroce de más o menos unas 10 hectáreas de todo lo que es la vegetación nativa que sirve como esponja. Estamos hablando de una serie de armadillas, de vernerias, de polilepis, etcétera, es decir, de vegetación nativa que sirve de absorción y de escorrentía de las aguas que bajan justamente de la laguna de Dos Chorreras y que van a desembocar en el río Quinoas, que a su vez es tributario del Tomebamba y que es el de mayor abastecimiento para la fuente de la planta de tratamiento del Tejar. Esto averiguado y según se ha manifestado, han existido alguna disposición, porque no puede entender otra situación de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para establecer, figúrese usted, Gustavo, y para la admiración de toda la ciudadanía, una escombrera en una zona tan frágil, tan sensible, tan importante dentro de lo que es el ecosistema páramo, violentando todo el ordenamiento constitucional, la disposición del 406 que determina la obligación del Estado de la protección de estos ecosistemas frágiles, el plan de manejo del Parque Nacional que está aprobado en el 2020 y que las zonas de amortiguamiento tienen que seguir los mismos lineamientos para la conservación, sobre todo de estos ecosistemas, y sobre todo la misma ordenanza de gestión y conservación del Parque Nacional y del biocorredor del río Doctor Tomebamba. Por lo Buccelli, tanto, ¿esta escombrera tendría algún propósito particular? ¿Tiene relación con alguna obra que se esté emprendiendo en el Parque Nacional? de ninguna manera, Gustavo, la única relación que se podría dar es en función de la situación esta que se produjo en el kilómetro 7 a la altura de Marianza, por justamente ese proceso erosivo de acciones antrópicas que ya se habían anticipado con anterioridad y que provocaron un deslave de gran magnitud que todos conocemos. Pero de ninguna manera el Parque Nacional y sus zonas de amortiguamiento, estamos hablando también de zonas del bosque y vegetación protectora Guavidula, se pueden convertir en espacios de desalojo de una serie de desechos o de este material pétreo. Pero tengamos en cuenta que la escombrera, porque ya tenemos la experiencia en el río Cuenca, justamente en la altura del Descanso. Ustedes ven cómo todos los tiempos de invierno, cuando se eleva el caudal de ese río, toda esta parte se inunda, sobre todo el sector de la Victoria y el Descanso, justamente por este tipo de establecimientos de escombreras, sin ningún tipo de estudio ni aprobación ambiental. Peor aún en la Hay parte otras alta, ¿no? denuncias, doctor Buccelli, que son a las que hacíamos referencia, de una acción ciudadana que denota despreocupación, que no importismo. Los vehículos que circulan por la zona son fuente de contaminación. Se arroja basura con frecuencia. Hemos recibido alguna información gráfica incluso que demuestra esto. Pero en el fondo se ve también que hay una falta de control en el Parque Nacional del Cajas. De allí que le preguntamos qué es lo que está pasando. Etapa recientemente informó públicamente de que se había renovado el acuerdo de competencias con el Ministerio del Ambiente
por un periodo de 20 años y que seguía bajo el control del Parque Nacional. ¿Qué es lo que estaría pasando? Indudablemente, Gustavo, y no es solamente en la vía, porque nosotros hemos hecho gestión en esa área por muchos años, desde su establecimiento en el 77, después en el 96, cuando se elevó a la máxima categoría de conservación, y lo que usted dice, justamente en el año 2000, por esfuerzo ciudadano, porque fue toda la ciudadanía, la representación de la ciudadanía civil, la que se empoderó y exigió en ese entonces al Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante una acción de amparo constitucional, que se descentralice la gestión para garantizar la calidad y la cantidad de agua. Lamentablemente, yo no solamente que comparto su criterio de que no hay control, no existe gestión, Gustavo. Yo he estado en los senderos más próximos justamente a la laguna de Toreadora, de Patoquinos, y no es que desde la vía o desde los vehículos, que puede ser también una de las causas, pero esto justamente obedece a que los programas de educación ambiental, de sensibilización, de concienciación, que se mantenían de manera permanente e incluso otorgando una funda para que las personas desalojen ahí los desechos y los guardaparques los acopien para después retirarlos. Eso nos tomó prácticamente como 2 años, y después de 200 sacos que se recogían de la vía, no, al final de la gestión no se recogían ni dos ni tres, pero hay que hacer gestión. Lamentablemente vemos que los recursos del Parque Nacional, que los técnicos, vea usted que ahora lo fundamental en etapa es la seguridad hídrica, y todos los técnicos, los 19 que estaban a cargo y compartida al Parque Nacional, han sido pasados a la sugerencia de agua potable. Entonces, todo esto explica un descuido, un abandono total de la principal fuente de abastecimiento del agua de la ciudad. Y lo que estamos viendo también en el sector de Patula, a la altura del kilómetro 34, es una cosa sorprendente. Cuando se ha visto maquinaria pesada, tractores de oruga, volquetes, abriendo una vía hacia la laguna que Riñoncocha, Mama Tomasa, y lo que va a dar hacia abajo a Patul, es decir, en plena área núcleo, es decir, en la zona donde más se resume, se concentra la escorrentía de todos la humedad del Parque Nacional, que abastece a cuenca de agua, se está alterando su caudal ecológico, lo que nos demuestra que en poquísimo tiempo más, justamente, lamentablemente para la ciudadanía, va a haber una disminución de esa posibilidad de Doctor agua Buccelli, para... ¿y qué papel tendría en esto el Ministerio del Ambiente? El Ministerio del Ambiente lamentablemente no tiene capacidad técnica. De hecho, que al haber la delegación, y hay una ordenanza además de gestión desde el año de 2003 que se encuentra vigente, y las disposiciones del Código Orgánico de Ambiente que está vigente desde el año 2018, y como usted bien refiere, desde el 2020 se encuentra aprobada el nuevo plan de manejo y renovada la delegación del Estado para el manejo. Pero lo que se dispone tanto en el plan de manejo, que son los objetivos, los principios de gestión del Parque Nacional, no se están aplicando, y eso está poniendo en vulnerabilidad seria, seria. Hay un abandono total, porque no es otro reflejo lo que nosotros hemos constatado y hemos evidenciado, y que ahora se comparte en las redes sociales este tipo de acciones totalmente desaprensivas, ¿Y qué está pasando, atentatorias. doctor Buccelli, con los guardaparques? Había una cantidad asignada para este fin. Entendemos que continúan realizando una labor de control en las dos cabinas ubicadas en el Parque Nacional, pero también deben hacer como en el pasado, inspecciones permanentes, un conocimiento cabal de las rutas, y además de estar siempre pendientes de lo que está sucediendo en esta área nacional. Mire, ahí hay gente muy comprometida y muy responsable y de mucho tiempo, que más que por una remuneración lo han hecho con absoluto amor hacia la naturaleza, hacia sus principios, pero lamentablemente ahora no cuentan con los recursos, no encuentran con el direccionamiento técnico. Si usted va al parque y pide la bitácora,
que es lo que yo he hecho, de los recorridos de inspecciones que se hacen por las rutas justamente para verificar la conservación, el estado de los recursos, etcétera, en los diferentes lugares de las 28.504 hectáreas que conforman el Parque Nacional. Desde hace más de 3 años, sorpréndase usted, mi querido Gustavo, no se han hecho Los esos guardaparques, ¿a quién recorridos. reportan? ¿De quién dependen? Los guardaparques lamentablemente ahora reportan y se mantienen exclusivamente en los controles de ingreso y salida de la vía y en el centro de interpretación de Toreadora y en el ingreso al Yaviuco, pero una actividad de campo específica dentro del área que permanentemente se desarrollaba tanto con los oficiales de conservación cuanto con los temas de investigación, definitivamente no existe. Y eso es lo que incluso hay un malestar interno, se ha hecho los reclamos necesarios ante la gerencia de etapa, pero lamentablemente no ha habido otra respuesta, sino que se está garantizando la seguridad hídrica, pero sin considerar de ninguna manera la conservación de la principal fuente de abastecimiento de agua, que es el Parque Nacional Cajas. Hay otros dos problemas que han trascendido con respecto al Cajas, doctor Buccelli, que son también de su conocimiento. Uno de ellos es la reparación ambiental a la que quedó ya comprometida la administración municipal, etapa, el benemérito Cuerpo de Bomberos, de quien se deslindó mucho responsabilidad, pero que fue el principal responsable en realidad de lo que pasó allí con ese intento de instalación de una estación bomberil en el Cajas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se ha avanzado en algo en esa reparación ambiental? Y había también un problema bastante controversial con el camino de ingreso hacia Patul. ¿Qué es lo que nos puede comentar al respecto? Mire, Gustavo, aquí le comparto justamente, esta es una providencia que acabo de recibir del Tribunal de Garantías Penales con sede en Cuenca y es justamente del tema al que usted refiere. Y aquí obviamente me permito solamente leer lo pertinente. Dice, téngase en cuenta lo presentado por los accionantes en este caso el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, la empresa pública Etapa y el Ministerio de Ambiente. El tribunal analizará. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada de lo que dispuso la Corte y el Tribunal de Alzada respecto de las acciones de reparación dentro del término que se estableció luego de que se determinó que las acciones que se hicieron en el sector de Ilincocha eran totalmente inconstitucionales, ilegales y antitécnicas. Lamentablemente, en este caso, la resolución de la justicia ambiental ha tenido poco asidero y efecto. Y lo que nos hemos visto involucrados ya casi 2 años en un ping-pong administrativo en donde etapa el cuerpo de bomberos y el ministerio se declaran que no son competentes, que no tienen el personal, la técnica, etcétera. Y lo que yo creo que ahí más bien, y lo digo enfáticamente, aquí lo que la ciudadanía requiere es que lamentablemente más bien los funcionarios que no son competentes para ejercer este tipo de funciones y garantizar la conservación y el resguardo de los recursos naturales, que es el mayor patrimonio de la ciudad, pues deberían ser lo más honestos y sinceros y dar un paso al costado. Hay gente totalmente capacitada, competente en etapa que puede llevar a cabo y que lo ha demostrado, pero que lamentablemente han sido relegados y no se escucha ni las autoridades del municipio ni de etapa hacen valer los derechos de la naturaleza que ya están reconocidos mediante sentencia judicial por las autoridades correspondientes de Cuenca. En consecuencia, ¿qué es lo que tendría que hacerse, doctor Buccelli, para que no continúe esta situación en la que los intereses ciudadanos quedan burlados? Y más grave que eso, la naturaleza continúa siendo agredida. Aplicar una de las herramientas fundamentales de la gestión ambiental que, como repito, y tendríamos que volver a las acciones del año 2000, es decir, que recuperar esa concienciación, ese empoderamiento ciudadano y constituir comités y vedurías de seguimiento y a las autoridades incapaces, incompetentes, inoperantes que están demostrando que no pueden manejar y que además no siquiera están cumpliendo con las resoluciones judiciales,
aplicar lo que determina la ley, que eso es lo que estamos exigiendo a través de los escritos correspondientes al Tribunal de Garantías Constitucionales, es decir, el desacato. En este caso hay un evidente desacato por el incumplimiento de las resoluciones judiciales de todas las instancias, en este caso tanto del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica como de ETAP. Gracias, doctor Buccelli, por habernos acompañado. A sus órdenes, un buen día. Gracias a usted. Declaraciones del doctor Franklin Buccelli, gestor ambiental, director del Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental.